Por el lado de la fiscalía, nosotros empezamos a ser víctimas de persecución. Tuvimos los teléfonos intervenidos mucho tiempo. A mí me seguían, nosotros nos seguían. Cada vez que yo intentaba como hallar respuesta en algún lado, buscar a alguien, hacer alguna pregunta, siempre pasaba algo que evidenciaba no solo que me estaban siguiendo, sino que torpedeaba ese proceso. Por ejemplo, la fiscalía, y lo dijo así lo hacían ver ante los medios, transformó esta tarea de física de mi hermano, este proyecto, en la bomba. O sea, supuestamente mi hermano estaba armando una bomba delante de toda su familia en su casa. La fiscalía tenía información falsa y que se filtraba a los medios y todos los días se producía como esta información. Cuando yo fui a donde él estudiaba, que era el Instituto Ingao, donde él validaba sus últimos años, sus 2 últimos años, fui a hablar con el profesor de física. Entonces yo fui a preguntar por él y de entrada, es decir, yo hablé con la recepcionista y su actitud era como de no querer darme información. Ella no sabía quién era yo, pero era como si ella ya supiera que yo iba a ir. Y me empezó a preguntar datos de él, que quién era él, que cuál era el nombre, y pues me dice tantos estudiantes, y es como, no, el profesor no estaba, no, ya se fue, no te puedo dar datos, no, todo no. Y justo cuando estoy en este sitio, recibo una llamada de mi papá que me dice, necesito que venga ya para la casa porque Policía Judicial la requiere en la casa para hacerle una entrevista. No tuvimos abogado. Yo intenté conseguir un abogado, tratar de hacer que pasara algo con el caso y básicamente desistí por las intimidaciones. Y cuando yo veo lo que pasa con mi hermano, o sea, yo sentía que iban a venir tras de mí, o sea, yo no veía nada, pero sentía que fácilmente iban a, no sé, que me iban a allanar la casa y que me iban a sacar un montón de cosas y me iban a enjuiciar o yo qué sé. En algún momento las poquísimas personas con las que hablé como tratando de encontrar un abogado me decían, primero hay muy poca gente que se encarga de este tipo de casos y esa poca gente, hay gente amenazada, o sea, no les va tan bien, es muy difícil. Entonces un poco yo desistí en su momento de optar por esa vía. Aparte mi familia, mi tía que vivía con mi hermano y algunas de mis primas enviaron cartas a la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía, etcétera. Nos recibió el propio fiscal. En esa época el fiscal encargado es hoy el fiscal de toda la unidad antiterrorismo, Juan Hernando Poveda. Tuvimos una reunión con él. Lo primero que él nos dice es, nada, que ellos eran milicianos de las FARC, que probablemente mi hermano era un muchacho muy ingenuo que había caído ahí pues en medio de su ingenuidad, que los padres de Alejandro eran auxiliadores de las FARC, o sea, que eran quienes los reclutaban y controlaban todos. Estamos hablando de 2 ancianos. Y como decía, una señora que está prácticamente ciega, en esa época ya no estaba, tenía una floristería. O sea, gente normal, pues trabajadora, etcétera. Y además, ¿cómo se explica usted que, bueno, Alejandro estudiaba en la Universidad Libre, entonces decían, ¿cómo se explica usted que 2 personas que estaban en las condiciones tan precarias, o sea, sin mayores ingresos, podían matricular a su hijo en una universidad privada como la Libre? Realmente esos estudios se los pagaba las FARC, o sea, las FARC lo tenían ahí el de infiltrado en la Universidad Libre. Igual luego yo me entero que la matrícula que pagaba Alejandro en la Libre era una cosa, una bobada, pues. Y en suma nos hicieron creer que los papás de Alejandro eran gente peligrosa y que lo mejor era que dejáramos así. Esas fueron las palabras literales de él. O sea, dejen así. Y les aconsejamos que por ninguna circunstancia se reúnan con ellos, por ninguna circunstancia hablen con otros familiares, es peligroso. Y ante esas declaraciones, pues nosotros nos apabullamos y dejamos así literalmente. Y las respuestas todas de la Defensoría del Pueblo, de más entidades a las que recurrimos, pues fueron, yo siento que la muestra de la burocracia en Colombia, ¿no? Como sí, vamos a ser veedores, vamos a investigar más, vamos a averiguar, pero pues nunca nada. También enviamos cartas a los medios, nunca nos respondieron, exigiendo rectificaciones, exigiendo información, nunca nos respondieron. Entonces desistimos en ese momento de tener abogado y seguir con el proceso. Eso quedó así por varios años.